Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes de segundo grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de ciencias sociales que lleva como título, pues, el Imperio Carolingio, ¿sí? El Imperio Carolingio, jóvenes, fue uno de los imperios que aparece en la Edad Media, así como ya hablamos la semana pasada del Imperio Bizantino, y ahora vamos a hablar también acerca de otro imperio importante que se conoce como el Imperio Carolingio. Y este imperio pues tuvo su máximo apogeo digamos su máximo desarrollo, ¿no? Entre los siglos 8 y 9, que es el siglo o que es la época donde gobierna pues un emperador conocido como Carlomagno. De ahí el nombre Imperio Carolingio. Sin embargo, el Imperio Carolingio ya había aparecido muchos siglos atrás, aproximadamente en el siglo, a finales del siglo V o el siglo V, y termina pues en el siglo IX, ¿no? Con algunas invasiones de algunos pueblos también que invadieron parte del Imperio Carolingio, y es aquí donde este imperio termina. Pero hoy día vamos a conocer, jóvenes, parte de esta importante historia, cómo nació, cómo surgió, dónde estuvo ubicado, qué aportes importantes nos dejó este imperio para la humanidad y finalmente cómo culmina. Entonces, vamos a iniciar, en este caso, mencionando pues dónde estaba ubicado este imperio, dónde se ubicó, dónde se desarrolló, cómo surge este imperio denominado Imperio Carolingio. Este imperio nace, jóvenes, sobre la base de lo que era un pueblo bárbaro, conocido como el pueblo de los bárbaros, ¿no? Recuerdan ustedes, pues, que cuando hablamos de las invasiones bárbaras hacia el Imperio Romano Occidental, uno de estos pueblos bárbaros era el pueblo de los francos, conocido como los francos, que una vez que invade esta parte del Imperio Romano Occidental, y que lo mencionamos acá, todo esto era parte del Imperio Romano Occidental, este pueblo franco se asienta en este territorio, en esta zona, se asienta acá en este territorio, se ubican acá y se organizan a tal punto de que se conforma luego un reino, el reino de los francos. El reino de los francos, pues entonces fue un pueblo invasor, ya que invade el Imperio Romano Occidental, se ubican en esta zona que ya les he mencionado y empiezan a organizarse y a gobernar este territorio que antiguamente le pertenecía al Imperio Romano Occidental. Sabíamos también que los pueblos bárbaros eran pueblos pues de personas ignorantes, sin cultura, analfabetas, bruscos, toscos, entre otras cosas. No sabían leer, no sabían escribir, y mucho menos, ¿no? Algunas cosas relacionadas con la cultura. Pasaron los años, sí, pasaron los años, y este pueblo de los francos, ya este pueblo denominado como el reino de los francos, finalmente se constituye, sí, se constituye a mediados del siglo VIII en un importante imperio, conocido pues como el Imperio Carolingio. Entonces, vuelvo a repetir, jóvenes, este pueblo o este imperio carolingio nació sobre la base donde estuvo anteriormente un pueblo bárbaro o un reino, el reino de los francos, que había sido pues anteriormente un pueblo bárbaro. ¿Sí? Y este territorio con el tiempo se empezó a expandir, empezó digamos, a agrandarse o a engrandecerse a raíz de las conquistas llevadas a cabo por este emperador que les digo importante, conocido como Carlomagno. Mencionamos entonces que Carlomagno fue el emperador más importante que tuvo este imperio. Ahora, acá le vuelvo a mencionar, ¿no? La base del imperio carolingio fue el reino franco. El reino franco fue un pueblo bárbaro. Este imperio o este reino franco en un primer momento fue fundado por un gobernante de nombre Clodoveo, ¿sí? Sin embargo, los que siguieron al emperador, los que gobernaron después de Clodoveo, conocidos como reyes holgazanes, no tuvieron la capacidad como para gobernar de una manera adecuada el imperio.
Eran reyes holgazanes, que quieren decir flojos, torpes, haraganes, ¿ya? Y no le ponían el empeño para gobernar este gran reino que era el reino de los francos. Pasaron muchos años, y estos gobernantes después de Clodoveo prácticamente pusieron en peligro este reino franco, porque muchos pueblos invasores estuvieron a punto de conquistar el reino de los francos. Sin embargo, aparece pues el abuelo de Carlomagno, que no era emperador, no era rey, sino era una persona de la nobleza de esa época, de la clase alta, quien decide defender a este pueblo. Su hijo, el padre de Carlomagno, entonces, al ver que en este caso el abuelo de Carlomagno, al ver que era él quien defendía y no los reyes, decidieron dar como una especie de un golpe de estado. Y es así que la dinastía de la familia de Carlomagno empieza ya a gobernar este gran reino conocido como el reino de los francos. El padre, pues, de Carlomagno se llamó Pipino el Breve, y con él se inicia la famosa dinastía carolingia, que después de Pipino el Breve, el padre de Carlomagno, después de gobernar Pipino el Breve, le da el trono, le cede el trono a su hijo de nombre Carlomagno. Y es durante este periodo de gobierno dirigido por Carlomagno que el imperio carolingio llegó a su máxima expresión, a su máximo esplendor. Veamos entonces algunos aspectos importantes sobre Carlomagno. Se dice que nació en el año 742 y él heredó de su padre, o sea, de Pipino el Breve, el cargo de rey o emperador de los francos, para posteriormente denominar a este reino Imperio Carolingio. Carlomagno, pues, durante su gobierno conquistó varios pueblos que quedaban cerca a los dominios del Imperio Carolingio, engrandeció el territorio del Imperio Carolingio. Fundó también escuelas y muchas parroquias durante su gobierno. Era una persona, el emperador Carlomagno era creyente en Dios, por lo tanto también defendía al cristianismo. Y durante su gobierno se hizo muchas cosas a favor para engrandecer el cristianismo en este imperio. Sobre todo la construcción, como les dije hace un momento, de parroquias. Convirtió el reino franco en un imperio y fue coronado emperador durante el año 800 después de Cristo. Sin embargo, murió a los pocos años de gobernar, ¿no? En 814 después de Cristo. ¿Sí? Esos son algunos aspectos importantes de Carlomagno. Ahora, hay que mencionar, pues, acá en este dato importante, que Carlomagno era analfabeto, por ejemplo, ¿no? Como él provenía de un reino, de un pueblo bárbaro, que era el reino de los francos o el pueblo de los francos, y que estos pueblos bárbaros eran ignorantes, iletrados, analfabetos, Carlomagno era uno de ellos. No sabía leer, era analfabeto, no sabía escribir. Y por esta razón, durante su gobierno, él funda varias escuelas en el Imperio Carolingio. Funda varias escuelas con la finalidad de que la población y él incluso dejaran de ser analfabetos y sean personas con educación, sean personas con una cultura ya, digamos, un poco más avanzada, sobre todo el saber leer y escribir. Él fundó las escuelas y él mismo recibía clases en estas escuelas, porque la intención de él era aprender a leer y a escribir. Sí, y acá entonces tenemos, ¿no? Lo más importante de lo que hizo Carlomagno durante su gobierno fue conquistar territorios para el Imperio Carolingio y le puso mucho énfasis en la educación, ¿no? Durante este tiempo. ¿En qué sentido? En que empezó a construir o a crear diversas escuelas en todo el Imperio Carolingio. Las escuelas se dividían, ¿no? Se clasificaban de tres formas: escuelas palatinas, escuelas conventuales y escuelas parroquiales. En las escuelas palatinas se educaban los que pertenecían a la nobleza,
¿ya? Incluso el rey, que era parte de la nobleza, de la realeza, también se preparó y se educó en estas escuelas palatinas. Solamente era exclusiva para la nobleza. En las escuelas conventuales, ¿quiénes se educaban en estas escuelas? El clero. Y el clero son aquellas personas dedicadas a la religión, ¿no? Que se dedican de repente a difundir la religión, como los sacerdotes, los obispos, los cardenales. Y solamente estaba, digamos, las escuelas conventuales, solamente era para la educación de los representantes del clero o de la religión del Imperio Carolingio. Y las escuelas parroquiales eran escuelas que estaban dedicadas para la educación del pueblo, ¿ya? Entonces, tenemos tres tipos de escuelas que creó Carlomagno durante su gobierno: escuelas palatinas, escuelas conventuales y escuelas parroquiales. Pero ¿qué pasa cuando muere? Porque Carlomagno solamente gobernó como emperador 14 años. Incluso cuando él se autoproclama emperador, se hizo bautizar como cristiano. Se bautizó como cristiano, el Papa León, un papa de nombre León, lo bautiza y ya prácticamente queda como cristiano. Tras la muerte de Carlomagno, dejó el trono a su hijo, Ludovico Pío, o llamado también Luis el Piadoso, ¿ya? En algunos casos vamos a encontrar como Ludovico Pío y en otros como Luis el Piadoso. ¿Sí? Cuando él entrega el trono a su hijo Luis el Piadoso, empieza una crisis porque la nobleza, ojo, la nobleza de aquella época, los que pertenecían a la nobleza, la clase alta, las personas con mucho poder y dinero, empezaron a huir de las ciudades, producto de las invasiones que en esos momentos se estaba dando nuevamente. Invasiones de los vikingos, de los húngaros, de los eslavos, ¿ya? De los sarracenos, estas invasiones que querían ingresar al Imperio Carolingio. Muchas personas de la nobleza decidieron alejarse, ¿no? Y no empezaron a hacer caso a Luis el Piadoso. Todas las leyes y las órdenes que daba, la nobleza no le hacía caso porque más le interesaba defenderse de los invasores de esa época. Empezaron a construir sus castillos, empezaron a proteger a la población campesina que había en esa época. Ojo, estoy hablando de los de la nobleza, ¿ya? Y fue la base, pues, del feudalismo, ¿no? Aparece el señor feudal. Entonces, la nobleza empezó a ganar y a tener más poder que el mismo emperador Ludovico Pío o Luis el Piadoso. Y al gobernar Luis el Piadoso, divide el territorio del Imperio Carolingio en tres partes. Lo divide. Acá tenemos la división del Imperio Carolingio que fue llevado a cabo por Luis el Piadoso o Ludovico Pío, que es la misma persona. Lo divide en tres, ¿por qué? Para poder entregarle cada pedazo de territorio a cada uno de sus hijos. Él tenía tres hijos: Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario. Esta división del Imperio Carolingio en tres se llevó a cabo en el año 843 con la firma del Tratado de Verdún, ¿sí? Y con este tratado, el territorio del Imperio Carolingio quedó partido en tres para que cada uno de los hijos de Luis el Piadoso asumiera el gobierno. Fue más fácil para los invasores, porque al dividirse el Imperio Carolingio en tres, el gran ejército del emperador Carlomagno también se vio dividido y fue más fácil derrotar a estos pueblos, a estos territorios, por parte de los pueblos invasores. Al dividir el Imperio Carolingio, se debilita el imperio y es presa fácil para los invasores. Invadieron la parte que le tocaba a uno de los hijos de Luis el Piadoso, y las otras dos partes quedaron todavía en merced de los hijos. Esta parte central, ya, esta parte de acá del lado izquierdo, hoy en día es Francia, ¿sí? Esta parte que está acá al lado derecho
hoy en día es Alemania, le tocó a Luis el Germánico y de ahí proviene el nombre Germania o Alemania, ¿sí? Entonces, jóvenes, el territorio se divide y queda a merced de los invasores que posteriormente empiezan a invadir una parte, una de las tres partes del Imperio Carolingio. Bien, jóvenes, y es así como este gran imperio, que duró muy poco tiempo, llega a su fin, producto pues de las malas prácticas de los emperadores, de las malas decisiones para poder mantener su imperio. Por el contrario, lo debilitaron y fue presa fácil de las invasiones. Entonces, espero que hayan comprendido el tema, jóvenes. Yo les dejo las actividades que tienen que desarrollar y presentar posteriormente.